Bienvenidos al curso de programación orientado a objetos. Mi nombre es Johan Latorre. En esta parte llamada 10-1 vamos a hablar sobre las clases y métodos abstractos. Para empezar vamos a decir que una clase abstracta es aquella donde se declaran métodos pero estos no están implementados. Pueden contener métodos no abstractos, pero al menos uno de los métodos debe ser abstracto, y para declarar una clase o método como abstracto se utiliza la palabra reservada abstract. Si vemos nosotros aquí tenemos algo muy interesante. Primero que todo, dicha clase que ustedes ya conocen, como vimos en videos anteriores, que la clase está compuesta de atributos y métodos, también de constructores, pues estos métodos que nosotros vamos a hacer acá solo se van a declarar, mas no se van a realizar inicialización de ninguno de ellos, solamente la declaración. ¿Con qué objetivo se declaran? Con el objetivo de que cualquier hijo que tenga la clase padre pueda acceder y él hacer la implementación de dicho método que tiene el papá. Además de eso nos dice que puede contener métodos no abstractos, o sea, esa clase abstracta puede contener de 1 hasta n métodos, pero primordialmente está diciendo que uno de todos los que nosotros tenemos debe ser abstracto para que no nos dé ningún error en la compilación. Y además de eso, pues cuando se esté utilizando esos métodos abstractos que tiene el papá, pues puedan ser implementados por cada uno de los hijos. Por eso es que solamente acá en el abstracto se declaran los métodos. Y estos abstractos, como estamos viendo acá, son utilizados es en la clase padre. Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Además de eso, pues esta es una de las formas en las cuales nosotros podemos declarar dichos métodos. Por ejemplo, en este caso, fíjense que aparece la palabra abstract class dibujar y abstract void mi método le pasa 2 parámetros y tiene string otro método, instrucciones de método. Bueno, esto lo que quiere decir es que primero que todo no es ni público ni privado, se conoce como default este método y está ligado a una palabra abstract que va antes de la clase. Como ustedes miran acá, la clase se llama dibujar, pero voy a hacer abstracción, entonces coloco la palabra antes. Y en los métodos es igual, coloca uno public abstract void. Fíjese que el abstract va antes del tipo de método que yo tengo. Entonces aquí nos dice que una clase abstract no se puede instanciar, es decir, no se puede volver en objetos, pero sí se puede heredar y las clases hijas serán encargadas de agregar la funcionalidad a los métodos abstractos. De esto es que nosotros estamos hablando. Cuando un papá tiene 2 hijos, pues ese papá solamente va a declarar los métodos y los hijos los van a utilizar, pero cada uno de los hijos lo va a utilizar de forma diferente. Entonces vamos a suponer que un papá tiene 2 carros y tiene 2 hijos. Entonces al papá no le interesa cuál de los 2 carros va a agarrar cada hijo. Lo que le interesa es que el primer hijo le dice al papá, papá, necesito un carro. Y ese carro, entonces el papá le dice, bueno, yo tengo este carro, pues mire a ver usted qué va a hacer con el carro. En el momento que se lo presta, el hijo dice, bueno, me voy a ir para Pamplona en el carro, me voy a ir para España en el carro. O sea, esa selección de para qué necesita el carro del papá lo hace el hijo. Entonces en este caso también, ¿quién es el que declara las operaciones y la forma de utilizar el método? Cada uno de los hijos, mientras que el papá solamente va a tener la declaración de cada uno de los métodos. En este caso vamos a decir que en primer lugar evitan que los usuarios puedan crear objetos de la misma, como dice la definición de la clase abstract, ¿cierto? Porque en la clase abstracta y en los métodos abstractos no se pueden crear los objetos porque el que los crea es el hijo. En segundo lugar, permite crear interfaces que luego deben ser implementadas por las clases que heredan de la clase abstract. Y en tercer lugar, es evidente que una clase abstracta, al no ser instanciada, o sea, como no está inicializada, no tiene sentido hasta que una serie de clases que heredan de ella la implementen completamente y le den un significado a cada uno de sus métodos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Entonces, al leer un poco más y entender estos 3 conceptos que son muy importantes, aquí sobresale sobre crear objetos que no se puede de una clase abstract. En este caso van a permitir crear interfaces para que luego se puedan implementar en las hijas, y en este caso vamos a decir que mientras que el hijo no utilice dichos métodos de la clase abstracta, pues no sería una clase abstracta. Entonces por eso es que encontramos esos conceptos por este lado.
Si nosotros vamos y miramos un ejercicio que es el que vamos a empezar a realizar, damos cuenta que el ejercicio de qué trata. Trata de animal, trata de una tierra y trata de un aire, y este animal se supone que es el papá, o sea, vamos a decirle la clase del animal y cada uno de los hijos me va a decir cuál es el animal de tierra y el animal de aire. Para eso fíjense que en el video anterior que nosotros teníamos la parte de herencia, utilizamos las palabras reservadas extens y las palabras reservadas super. Extens y super para acceder a los atributos y métodos que tiene el papá. Pero en este caso, debido a que este papá lo que hace es tener métodos que cada uno de ellos va a utilizar, pues los vamos a hacer de tipo abstracto. Y al tener la clase abstracta, pues también tendrá unos métodos que son abstractos que los hijos tienen que acceder a él. ¿Y cómo se acceden a ellos? Por la palabra extens y por la palabra super. Entonces ahora vamos a pasar a hacer nuestro ejemplo en nuestro editor IDE de NetBeans de esto que tenemos acá. Entonces pasemos al editor. Ya en nuestro editor NetBeans IDE 8.1, que es la versión que estoy utilizando actualmente, creé un proyecto que en este caso tiene una clase que se llama MainStrat, que esa clase pues solamente tendría nuestro método main, tendría algo que se llama animal, que es lo que nosotros estamos viendo acá, y tendría otro archivo que sería tierra y otro archivo que sería aire. Esos archivos vienen limpios, como ustedes se pueden fijar acá. Entonces, para empezar vamos a hacer lo siguiente. Se supone que el papá, ¿quién es? El papá es animal. Animal es de tipo abstract porque es el que va a contener los métodos para que tierra y aire puedan acceder y puedan hacer la implementación. Entonces vamos a mirar acá, y cuando miramos y revisamos esta diapositiva nos dice que acá hay una palabra reservada que se utiliza, que es abstract, y se coloca antes de la clase. En este caso esta palabra reservada, como habíamos dicho, es por defecto, pero nosotros la vamos a hacer pública. Entonces sería public, aquí vamos a colocar abstract para hacer abstract y colocamos animal. Ahora aquí por dentro pues vamos a colocarle, recuerden que toda clase debe tener un constructor, entonces vamos a colocarle animal. Vamos a decirle que sí, que nos lo abra, pero ese animal de qué es, para no dejarlo por defecto lo vamos a colocar de tipo público y lo vamos a dejar vacío. Lo dejamos vacío porque recuerden que esta clase abstracta pues no vamos nosotros a inicializar nada, sino solamente a crearlo. Después de eso pues nos dice lo siguiente: coloque los métodos que se supone que tierra y aire necesitan para acceder a ellos. Entonces vamos a suponer que hay un método que se llame género, y que género es para saber si es de tierra o es de aire. Entonces vamos a decirle public, vamos a colocarle abstract nuevamente, y vamos a colocarle por ejemplo que es de tipo void, y vamos a colocarle que se llama género. Pero fíjense aquí al final nos dice que esos métodos que son abstractos, como ustedes no los están inicializando, sino solamente los están creando, pues van con punto y coma, a diferencia de los otros métodos. Los otros métodos, si nos venimos aquí a nuestra diapositiva, es como string, otro método, y fíjense que tiene llave que abre y llave que cierra, mientras que los abstractos solo tienen punto y coma. Entonces, como tiene punto y coma, pues ahora vamos a utilizar otro método. Supongamos que el otro método que necesitan los hijos es categoría. Nos puede decir la categoría que cada uno de los dos tiene. Entonces, uno nos va a decir el género, si es de tierra y aire, y el otro la categoría a la que pertenece, ¿cierto? Entonces, ya tenemos los dos métodos y ya tenemos la clase abstracta. Acá nos dice algo nuestro enunciado y es el siguiente. Dice que permite crear interfaces, no, este no es. En primer lugar evitan, acá tampoco está, entonces estás por acá en este ya puedes, sí, que dice, puede contener métodos no abstractos, pero al menos uno de los métodos debe ser abstracto. ¿Cuántos tenemos abstractos? Tenemos dos métodos abstractos, o sea que ya está cumpliendo con ese punto que tenemos allá. Pero además de eso, también nosotros vamos a hacer lo siguiente, necesitamos que nos dé algo especial, que nos diga el nombre del animal que es de tierra y el animal que es de aire, nos diga ese nombre. Entonces vamos a crear un método por aparte. Ese método sí es un método normal porque va a estar inicializado, que diga public,
vamos a colocarle por ejemplo void y coloquémosle nombre animal. Y luego le vamos a decir que ese nombre animal pues nos haga lo siguiente, nos vaya y nos imprima la información del animal. Entonces vamos a decirle vamos a abrir, vamos a colocarle aquí nombre, ¿cierto? Y vamos aquí a colocarle por ejemplo animal. Entonces cuando nosotros hagamos esto, esta variable que tenemos acá la tenemos que colocar. Entonces la clase está compuesta de atributos. Como habíamos dicho en el video anterior, es mejor colocar atributos que no sean solamente públicos. Entonces vamos a colocar privados para que tenga más seguridad y vamos a colocarle que ese privado es un string y que se llama nombre. Y como ya tiene nombre, pues el nombre aparece acá. Pero si volvemos a los videos anteriores, nos dice que cuando el tipo de datos es de tipo private, entonces necesita tener algo especial que debe estar acompañado del método, que es el setter y el getter. Entonces nos vamos por acá, vamos a colocar el set y el getter y ya quedó como nombre y quedó como set, ¿cierto? El set y el get. Ahora, ¿qué pasa? Pues como esto que tenemos acá es una impresión, no le podemos decir que acceda directamente a este atributo, sino que nos maneje por medio del get que él está capturando. Entonces le cambiamos el nombre por el get para que nos esté funcionando esto que tenemos acá. Entonces ya tenemos lo que son los dos métodos y tenemos otro método que nos va a dar el nombre del animal y ya está complementado con el get y el set. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya tengo la parte de animal, ahora vamos a pasar a llenar la información que está en tierra. Entonces, en tierra, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, si nos vamos nosotros al dibujo, decimos que tierra es un hijo ¿de quién? De animal. Entonces, ¿qué pasaría aquí en tierra? Entonces sería public class tierra y vamos a decirle que como ese no es un papá, sino es un hijo, pues entonces tendría extens de quién, de animal. Y como ya tiene el extens de animal, pues también de qué va acompañado, estaría acompañado del constructor de él mismo, ¿cierto? Entonces vamos a colocar lo que el constructor es public y se llamaría en este caso, bueno, animal no, sino se llamaría tierra porque ese es nuestro nombre del fichero, se llamaría tierra. Además de eso, pues aquí viene algo importante. Recuerden que cuando estamos viendo la parte de abstracción, lo que estamos diciendo es, el papá da todos los métodos, pero no los inicializa, solo los crea. Mientras que el hijo obtiene los métodos que tiene el papá, ¿cierto? Que los obtiene con la palabra reservada extens, pero él es el que tiene que hacer la implementación para qué necesita el método. Entonces vamos a decirle acá que el método que él va a obtener, que en este caso se llama public, y vamos a decirle que se llama void, y el nombre del método que tiene el papá, que es género, vamos a decirle que ese género, que el género que él tiene, entonces ¿qué haga con ese género? Entonces vamos a colocarle lo siguiente, el género vamos a colocarle que es de tierra. Entonces vamos a decirle que cuando el hijo busque la información de nuestro método que viene de abstracción de animal y que se llama género, pues aparezca el letrero tierra, ¿cierto? Y si ustedes miran acá sale un bombillito y nos dice, pero ¿por qué sale el bombillito? Ah, porque es un override. ¿Esto qué significa? Que estamos haciendo sobreescritura de ¿cuál método? Pues el método que tiene animal. Y ese método es porque viene de abstracción ¿de quién? De la clase animal. Entonces, como ya está aquí el método, pues nosotros al utilizarlo lo vamos a sobreescribir cuando lo estemos necesitando y lo estemos llamando por un objeto. Entonces por eso tenemos que colocarle esta palabra. Después de eso pues hacemos otra utilización. Entonces vamos a decirle que en este caso sería género y el otro se llamaría categoría. Entonces en categoría vamos a colocarle por ejemplo que la categoría de él sería, por ejemplo, una isla. Sería la categoría de quién, del animal que estemos ahí. Entonces vamos a decirle que él, ¿qué pasa? Él es de la tierra, pero está sobre una isla, que sería la categoría. E igualmente ya nos quedaría completa la utilización, pero otra vez nos sale acá el bombillito porque como ya está utilizado, pues nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle override para hacerle sobreescritura a los métodos que tiene animal, que es el papá. Entonces si ustedes se fijan ya tenemos la mitad
del ejercicio listo, ya estamos haciendo la conexión entre este y este con la palabra extends, pero fíjese que aquí sale otra palabra reservada que se llama super. Ese super significa tráigase todo lo que está en el constructor o tráigase los atributos y métodos que tiene animal también, porque tiene que ir acompañado. Entonces, como aquí tengo un constructor de tierra y animal tiene otro constructor de animal que es de la clase, pues lo que vamos a hacer acá en este caso es a decirle, pues llámeme todo lo que esté por dentro de ese constructor de animal. ¿Y qué hay por dentro del constructor de animal? No hay nada, pero también puedo obtener el género y la categoría que tiene. Ahora, como yo ya lo tengo, entonces fíjese lo que está pasando. Vamos a darle play para que vean lo siguiente. Cuando nosotros hacemos eso, nos dice que esto dice 0 segundos y no nos imprime nada. ¿Por qué no nos imprime? Porque a pesar de tener el super, nos hace falta crear el objeto que es el que nos va a inicializar. Entonces, nos venimos acá para el main y vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle que como está en el mismo paquete, entonces tengo el archivo animal y tengo el archivo tierra y aire. Se lo tenemos que crear el objeto a tierra porque tierra es el que accede a animal. Entonces vamos a decirle que tierra, por ejemplo, TED, asígnele nuevo y vamos a colocarle tierra y no le vamos a enviar ningún parámetro. Y luego le vamos a decir que me haga y me imprima la categoría que tengo allá y además de eso que me imprima el género. En este momento cuando yo le hago este llamado, pues fíjese lo que me aparece isla y me aparece tierra, ¿cierto? Que son los que tiene quién, que son los que tiene género y los que tiene categoría, pero ¿de quién? ¿De la clase cuál? De la clase tierra. Pero ahora ¿qué necesito? Fíjense que yo hice algo, acá hice un super y no me apareció el nombre del animal. Y debería haberme aparecido. Lo que pasa es que ese animal viene de qué forma, viene de forma nula porque no lo he llenado. Pero entonces para que me aparezca que si es nulo, necesito decir TED punto y necesito irme hacia la parte que dice, por ejemplo, el método. Entonces el método, ¿cómo se llama aquí en animal? Se llamaría nombre animal. Entonces vamos a colocarlo y le vamos a decir un punto y coma. En ese momento pues ya estoy llamando al nombre del animal y él me dice que el animal es null porque me hace falta decirle cuál es el animal. Entonces como es tierra el animal y estamos trayéndonos todos los atributos con el super, pues aquí vamos a hacerle un envío. Entonces el envío, ¿qué sería? Para enviar y conectar ambos vamos a decirle que es un set nombre, ¿cierto? Porque el set es la etiqueta que nos permite enviar hacia nuestro archivo de animal. Entonces vamos a enviarle y vamos a decirle, por ejemplo, que esto es un caballo. Entonces le estamos diciendo cuando entre acá es imprímame género, imprímame categoría, pero al mismo tiempo envíeme a caballo y envíemelo por la parte de super, que es el que se trae todo, envíamelo aquí a animal. En animal pues ¿qué hace? Llegó lleno, ejecuta el constructor que no tiene nada, pero viene lleno hacia el nombre del animal porque lo vengo obteniendo ¿con quién? Con el get nombre que yo tengo ahí. Cuando yo le dé aquí, por ejemplo, play, ya me aparecerá el caballo animal, ¿cierto? Entonces dice, isla tierra, el caballo animal. Ese caballo animal es ¿por qué? Porque dije el caballo animal. Entonces el nombre, vamos a colocarle, el nombre es caballo animal. Entonces lo podemos dejar de esta forma y ya nos aparecería, el nombre es caballo animal. Entonces fíjese que ya estamos utilizando lo que es el get y el set para acceder y además estamos utilizando la abstracción de género y categoría que viene de la clase abstracta padre, la estamos utilizando y estamos accediendo desde tierra, que sería el hijo de él. Ahora vamos a pasar a hacer la parte del aire. Para utilizar entonces el aire pues sería lo mismo. Lo mismo, ¿por qué? Porque se supone que tierra y aire funcionan con los mismos métodos que tiene el papá. Entonces lo que tenemos que pasarle es diferente el atributo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar igualmente este constructor. Vamos a copiar todo lo que nosotros tenemos en la clase. Entonces se la vamos a pegar ¿a quién? A aire. Listo, quedó igualito. Pero recuerden que aire es hijo de quién, de animal. Entonces tenemos que hacerle una extensión, en este caso a animal,
¿cierto? Y esto ya no sería el constructor de tierra, sino esto pasaría a ser el constructor de aire, y en el aire vamos a decirle, por ejemplo, tiburón. Tiburón no, vamos a decirle murciélago, vamos a decirle un murciélago, ¿listo? Y aquí pues en este cosa vamos a decirle que el murciélago es de quién, vamos a decirle que es del mar y que está, por ejemplo, en el Pacífico, y que está en el Pacífico, en la categoría del Pacífico. Listo, ya lo tenemos. Como ya tenemos y es igual que el de tierra, pero fíjese que los atributos son diferentes, igualmente estoy utilizando los métodos que tiene el papá, que son abstractos, los estoy utilizando pero con diferente forma por cada uno de los hijos. Entonces solo faltaría aquí en este hacer lo mismo que yo hice acá, hacer un objeto, pero ¿para qué? Para que me acceda no a tierra, sino me acceda a aire. Y acá tengo aire, ¿cierto? Y acá vamos a colocarle 1 porque no puede quedar con el mismo objeto. Y además de eso vamos a colocarle aquí un sub, vamos a colocarle un sub y vamos a colocarle acá varios para que no nos quede pegado. Entonces fíjese que eso es una de las formas que nosotros vamos a utilizar. En este caso pues nos imprimiría primero este, después nos haría este campo y después entraría a aire, y aire se traería la categoría género y el nombre del animal, que también cambiaría. Entonces cuando le doy play dice, mire, dice isla, tierra, el nombre es caballo, animal. Aquí sería Pacífico, mar, el nombre es murciélago y es un animal también. Entonces fíjese la forma como yo puedo acceder a cada uno de los atributos que tiene animal, y como yo también puedo enviarle los datos a cada uno de los métodos que yo tenga en la clase abstracta. Entonces esa es la forma para que nosotros pues utilicemos la clase abstracta y utilicemos dicho tema para acceder desde los hijos a los atributos y los métodos que tiene el papá. Entonces vamos a dejar hasta ahí este ejercicio y ahora vamos a pasar a hacer otro diferente que hay del mismo tema.